Buenas tardes a todos. Vamos a dar inicio con nuestra sesión, que es la número 23 presencial, más las 4 que hemos tenido de trabajo. Entonces, para que vean todo lo que hemos avanzado, todo lo que hemos trabajado este semestre, pero ya nos falta poquito, ¿no? Vamos a empezar con las profesoras. Les voy a dar la palabra a las profesoras adjuntas que tienen comentarios acerca de su desempeño general en las guías para que ustedes vayan valorando cómo van y pues tomen las mejores decisiones para final de semestre. Bueno, en general también estamos muy contentas, creo que hablo por las dos, de que les fue muy bien, pero yo creo que aquí ahora lo que hay que enfocarse bastante es en que tengan mucho cuidado a la hora tanto de plantear las hipótesis nula y alternativa como a la hora de concluir, porque vimos muchos casos, por ejemplo, que los cálculos estaban bien, las fórmulas las habían aplicado, hicieron bien, digamos, como el desarrollo, pero todavía les cuesta un poco de trabajo, o sea, o ustedes mismos se enredan, ¿no? En decir, se rechaza, no se rechaza, es menor, es mayor, entonces eso es cuestión de práctica también, pero tienen que tener mucho, mucho cuidado a la hora de hacer tanto el planteamiento como la interpretación del resultado. Y también creo que el haberles puesto, por ejemplo, un resultado de R y que ustedes también interpretaran lo que nos dice R, también es un primer paso para que ustedes sigan haciendo ese tipo de cosas, porque también se enredaron ahí un poquito, ¿no? En cuanto a lo que nos dice R y qué es lo que tienen que interpretar de ahí, ¿no? Entonces, tengan mucho, mucho cuidado con la interpretación. Recuerden que nosotros, o bueno, que en algún momento habíamos dicho que un tip para hacer la conclusión de las hipótesis, de cuando se rechaza la hipótesis nula o no se rechaza la hipótesis nula, es también frasear en términos de la hipótesis alternativa. Es decir, si yo rechazo la hipótesis nula, o más bien, por ejemplo, si yo no rechazo la hipótesis nula, yo no podría afirmar la alternativa, digamos. Entonces, ahí ustedes tratan de interpretarlo de esa forma, para que tengan mucho cuidado en esas partes. Y, Mari, no sé. Sí, pues básicamente eso fue en lo que yo también observé, igual a la mayoría les fue muy bien, y creo que también un poco, bueno, a cada quien le respondí individualmente donde vi que había errores muy concisos como de, te faltó el punto, etcétera, pero pues eso también, ¿no? Tener mucho cuidado, creo que hubo dos en específico que me acuerdo que el resultado estaba bien, o sea, los números estaban bien, pero el punto estaba recorrido, entonces eso hace que pues obviamente el resultado sea malo, pero tenía más que ver con lo cuidadosos o cuidadoses que son con cómo escribir ya en las respuestas, ¿no? Y ya básicamente eso es todo. Creo que también hubo un problemilla ahí con lo de los memes, creo que solo 2 o 3 veces que no explicaron qué era el meme que se les pidió, ¿no? Y pues eso es básico, ¿no? Porque pues también podemos nosotras buscar memes y ya, pero pues el chiste era ver que estuvieran comprendiendo a qué se refería. Y ya, pero creo que en general todo estuvo muy bien y tuvieron muy buena nota, igual que en los otros cuestionarios. Bueno, dicho eso, esperemos que la siguiente actividad también les vaya muy bien. Les mandamos ya el pequeño formulario para que nosotros tengamos control de los grupos. Por favor, envíenlo. Lo pusimos editable por si pasa alguna cosa de aquí a, a las próximas fechas, entonces pueden editar sus respuestas, me parece. Pero sí, bueno, les dejé ahí el chance para 4, pero sepan que si son 4, pues vamos a tener que cambiar un poquito los requisitos para el grupo para 4 y ya nos comunicaremos con ustedes. Ya después hablaremos entre los profesores y profesoras de esta materia, que
sí, es que no sé si hacer que nombren un representante y que solo ese representante lo suba a Classroom, o si, o sea, no sé, tenemos que ver cómo va a ser la situación, o si vamos a hacer también un cuestionario por fuera, ¿no? Eso también puede ser que hagamos, entonces todavía estamos checando la manera más fácil, o sea, como que el Classroom está súper padre, pero asume que los estudiantes son individuales y eso no me gusta, ¿no? Cuando pues deberían haber más opciones para trabajo en equipo en el Classroom, ¿no? Pero bueno, hay que decirle al señor Google que nos arregle lo que queremos. Bueno, vamos a ver hoy la prueba NOVA y vamos además, vamos a ver igual que la clase pasada, vamos a tener un pequeño espacio como teórico y luego ya nos vamos a ir al R, ¿sí? Hoy va a ser un poquito más corto la parte porque la parte teórica va a ser un poquito más larga. Y la prueba NOVA es ya nuestro primer modelo estadístico. Ya ustedes pueden decir, ah, sí, yo modelo. Así que ya se pueden presentar como modeladores estadísticos, ¿no? Entonces, pues ya chequen eso, ¿no? Que ya... Ya pueden leer los papers que usan modelos estadísticos. Exactamente. La NOVA, le decimos la NOVA, pero ahí tiene una confusión de género porque en realidad es el análisis de varianza, ¿no? Entonces, pero pues como es la prueba de análisis de varianza, es la prueba F, le decimos la NOVA, o sea, es como, ya saben, o sea, una cosa es como uno le dice, o sea, por más que nos dicen que es la COVID, por ejemplo, todos les decimos el COVID, o sea, entonces es la ANOVA, ¿no? Entonces viene de análisis, el análisis of variance, o sea que es un anglicismo en realidad, ¿no? Entonces, cuando ustedes dicen, van a oír a la gente que dice, no, es que corre una nova, y pues ahí es como súper anglicismo, ¿no? Entonces este ya es un modelo, ¿no? ¿Y en qué consiste este modelo, no? Una de las cosas que yo les dije en los primeros días de clase, y les dije que parecía una obviedad, era de que las variables varían, ¿no? Y que eso era como muy importante para nosotros en estadística, saber que las variables varían. ¿Por qué? Porque nosotros podemos explicar esa variabilidad. Y si las variables no varían, pues no podemos explicar nada, ¿no? Lo que tenemos es una constante. Entonces, este análisis de varianza, que es mucho más común en las ciencias biológicas, en las ciencias médicas, los médicos usan muchísimo la NOVA, porque si ustedes van a oír, incluso la manera de explicar muchas de estas cosas viene en términos de experimentos, de efectos, de tratamientos, porque está muy utilizada en esa parte de ahí, pero el análisis de varianza va a ser una parte también importante de nuestros modelos de regresión lineal. Entonces, nosotros vamos a tener esa variación de todas las medidas de respuesta, es decir, si nosotros tenemos una serie de casos, vamos a tener toda esa variación que se puede dividir en partes, ¿sí? O sea, nosotros vamos a poder dividir, o sea, decir, bueno, todo esto varía tanto entre todos los individuos que yo estoy estudiando y puedo decir, bueno, esto se debe a un factor, esto se debe a otro factor. Eso lo podemos hacer con el análisis de varianza. Nosotros acá vamos a seguir un poco la lógica de Moore y solo vamos a ver el de un factor, ¿sí? Y y vamos a poder ver el efecto de este factor. Pongamos un ejemplo, ¿no? Supongamos que ustedes necesitan tomar café durante clase, ¿no? Entonces, yo podría pensar que la ingesta de café, la ingesta de cafeína, los niveles de cafeína es un factor que puede explicar los minutos que ustedes pasan concentrados sin que así como el spam, ¿no? En la clase, ¿no? Entonces yo puedo hacer diferentes grupos, ¿no? Y entonces yo voy a poder, entonces, digamos que yo les doy el café a ustedes, ¿no? Así, a uno le doy café con leche, a otro le doy café negrito y a otro le doy un expreso, ¿no? Entonces entonces evalúo, ¿no? Entonces yo lo que estoy haciendo con ese experimento es ver el efecto de los niveles de cafeína en la concentración de ustedes, ¿no? Entonces, lo que vamos a hacer es que, bueno,
si ustedes tienen esa variación total, nosotros vamos a tener factores y siempre, porque nosotros estamos estudiando y hoy siempre vamos a agregar además esta parte que nosotros no podemos explicar porque hemos obtenido una muestra, porque los individuos son idiosincráticos, que es la variación aleatoria, ¿sí? Entonces vamos a tener una parte que no está explicada por ese factor. Probablemente la concentración de ustedes no solo depende de que se tomen o no se tomen esa bebida, ¿no? Sino que depende de otro montón de cosas, ¿no? Depende de su estado de ánimo, depende de cuánto durmieron el día anterior, depende de 10.000 cosas. Entonces, lo que no está explicado por ese factor, nosotros lo vamos a llamar como error, ¿no? O residuo, ¿no? Entonces, lo que nosotros vamos a tener es que vamos a poder decir, ¿qué voy a esperar yo? Que la variación entre las medias de los grupos que yo puedo hacer a partir del tipo de bebida que están tomando, si realmente eso está explicando la concentración, yo voy a esperar que las personas que toman el mismo tipo de bebida, o sea, sí varíen entre sí, pero no varíen tanto, ¿no? Entonces voy a pensar que esa varianza va a ser más chiquita adentro de los grupos, dentro de los individuos, que si yo veo las distancias que existen entre los promedios de cada grupo, ¿no? Entonces pensemos, por ejemplo, que los que toman, que solo les di café con un poquito de coloreado de leche, perdón, un poquito coloreada de café, esos van a estar más lejos en conjunto de los que tomaron el expreso, ¿no? Aunque por ahí, ustedes saben, realmente, por ejemplo, tiene más cafeína algunos tipos de café instantáneos que los expresos. No crean, el expreso no tiene tantísimo, depende del tipo de café. Bueno, esa es otra cosa. Aquí Mónica y yo, como somos de pueblos cafeteros, podemos hablar mucho tiempo de café. Entonces, claro, o sea, lo que yo voy a esperar es que si las dos personas yo les doy el mismo tratamiento, pues no tengan desempeños tan diferentes, ¿no? Sí, y solo sí, realmente ese factor está explicando la varianza, ¿no? Ahora, como ya estamos hablando de un modelo, los modelos no es la realidad, ¿no? Nosotros lo que hacemos es que cuando nosotros aplicamos un modelo, hoy, cada vez que ustedes vean, se ajustó un modelo, sepan que los modelos tienen supuestos, ¿sí? Algunos supuestos los vamos a verificar, otros los damos como dados, ¿no? ¿Cuáles son los supuestos de este modelo de análisis de varianza? Primero es que las observaciones dentro de cada grupo, porque lo que voy a tener es un factor que me divide a mi población en grupos. Digamos, más o menos esto es como expandir un poquito lo que nosotros habíamos hecho ya en las diferencias de medias, nomás que hoy no solo vamos a tener un grupo, dos grupos, sino que vamos a tener más de dos grupos. Entonces, cada uno de esos grupos vamos a pensar que se distribuyen normalmente, es decir, que se van a ver como montañitas, ¿no? Con una varianza común. Si ustedes se acuerdan, cuando estábamos viendo la diferencia de medias, yo les puse ahí un grafiquito y les decía, bueno, cuando está achatadito es una varianza más grande, cuando está más delgadito es una varianza más chiquita. Entonces, más o menos, todas esas montañitas se tendrían que ver igual. Ya ahorita después les puedo enseñar una fotito. Y eso quiere decir que tienen una varianza común, que esas montañitas se van a parecer en altura, ¿no? Y el otro supuesto es que realmente tengamos un muestreo aleatorio y que además las unidades hayan sido seleccionadas de manera independiente. Eso es un supuesto que no necesariamente vamos a poder verificar, que si nosotros estamos utilizando alguna fuente de información, pues le vamos a creer a INEGI si INEGI nos dice que hizo un muestreo aleatorio. No hay manera de verificar que INEGI no hizo un muestreo aleatorio, ¿no? Por ejemplo. Entonces, este es un supuesto que no vamos a poder verificar. Lo vamos a poder ver visualmente y también se pueden hacer pruebas estadísticas para corroborar los supuestos. Entonces, los modelos van a tener pruebas que provienen del comportamiento mismo de los modelos y a veces vamos a tener también pruebas para verificar los supuestos. Entonces, ahí yo les dije, una vez que empezamos prueba de hipótesis, y por eso nos tardamos tanto en prueba de hipótesis, es porque de aquí en adelante todo
va a ser prueba de hipótesis. Entonces, cuando nosotros aplicamos la ANOVA, los resultados van a ser bastante robustos, sobre todo cuando tengamos grupos más o menos similares, o sea, en tamaño, al menos, eso nos va a controlar un poquito algunos elementos. Y sí, además, tienen esta forma como de montañita, de campanita de Gauss. Y que esas campanitas de Gauss se parezcan entre ellas, ¿no? Entonces, si ustedes revisan Mendenhall estudia varios tipos de ANOVA. Nosotros no vamos a ver todo eso. Estos ustedes los pueden revisar después, ¿no? Estos van a estar en Mendenhall. Miren, actualicé esto y hoy es un poco diferente mi lapicito. Ahí está. Esto está en Mendenhall. Nosotros nos vamos a quedar con esta versión más simple, que es un diseño completamente al azar y que se puede considerar una extensión de una prueba t-test o de diferencia de medias. ¿Cuál es el gran objetivo del análisis de varianza? Ya un poquito se los había comentado, que es determinar el efecto sobre alguna variable dependiente y o sea, que hoy ya estamos asumiendo que hay una variable que yo estoy explicando y esa se llama dependiente y tiene que ser numérica. Esta tiene que ser numérica, la variable dependiente va a ser numérica y la variable de factor. La variable de factor es una variable nominal o ordinal que nos da niveles. Incluso ahorita que ya hagamos un ejercicio, van a ver que incluso le vamos a decir al programa, lee esto como que si fuera un factor, ¿no? Porque eso está diciendo de que no es una variable numérica, que lo que tiene son grupos, ¿no? Y un factor puede ser cualquier cosa, pero lo importante es que ustedes también comprendan que esta prueba es lo que nosotros llamamos una prueba global. Nosotros vamos a poder decir que el factor, por ejemplo, la cafeína, afecta la concentración, pero no vamos a poder decir si el café con leche, si el expreso, o sea, todos esos niveles, así de manera individual, no vamos a poder hablar sobre ellos, sino que sobre todo el nombre de la variable, pensémoslo así. Entonces, eso es lo que nosotros vamos a hacer. Vamos a saltar esta para que ustedes vean, mis montañitas están acá, miren, o sea, están, por ejemplo, aquí nosotros vamos a tener, cada grupito vamos a tener nuestras medias, o sea, que nosotros vamos a poder pensar que esta es una prueba para ver si todas las medias son iguales o al menos una es diferente. Y entonces, lo que vamos a hacer es que nosotros vamos a asumir que estas categorías K, que Mendenhall le llama a veces tratamientos, corresponden a las diferentes categorías que nosotros tenemos de nuestra variable de factor. Y entonces vamos a decir, las medias de los K grupos son diferentes o al menos una es diferente a las demás. Entonces, por ejemplo, acá, si ustedes ven en este dibujito, pues aquí estos se cruzan, ¿no? Probablemente estos dos grupos, por ejemplo, aquí pensemos que estos sean los del café con leche, estos duran 10 minutos sin que ya están viendo el celular o el Facebook. Aquí están los del café instantáneo y aquí están 15 minutos y los de expreso duran 19 minutos, ¿no? Las medias en promedio. Entonces, esta sí está como lejos, ¿no? Entonces, yo puedo decir la cafeína hace una diferencia en los niveles de concentración, ¿no? Pero no estoy diciendo con tanta especificidad acerca de las categorías. Vamos a tener que hacer una prueba extra para ver esas diferencias. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? ¿Sí? ¿Y por qué se llama análisis de varianza? Porque básicamente, ¿y por qué nosotros en la clase pasada estuvimos hablando tanto de chi, tanto de F, tanto de tantas cosas? Nosotros vamos a tener muestras aleatorias para nuestros grupos y lo que vamos a tener aquí es esto que parece así como, ay, ¿por qué me le puso otro acá? Vamos a poder tener individuos y dentro de cada grupo J, ¿sí? Eso es cuando nosotros le ponemos doble índice.
Y lo que vamos a tener, por ejemplo, o sea, cuando nosotros estamos revisando cada una de las observaciones la podemos comparar contra la media calculada, pero la media global. Es decir, cada persona, independientemente del tipo de bebida que le di, ya sea café con leche, ya sea expreso, ya sea un americano, lo que sea, independientemente de eso, a cada uno yo la compara contra el promedio de minutos de concentración que tienen en la clase, ¿no? Y eso es lo que se llama la suma de cuadrados. Si ven, se parece muchísimo a una varianza, nomás que si ustedes se acuerdan de la fórmula de la varianza la dividíamos entre n-1, ¿no? Hoy no vamos a hacer eso. Nos vamos a quedar aquí con esas distancias nada más elevadas al cuadrado, sin dividirlas entre n, ¿sí? Y esto se llama la suma de cuadrados o el total de la suma de cuadrados, ¿sí? Y esto nosotros le llamamos la variación total del experimento o la variación total de nuestra variable dependiente, ¿no? Y eso lo vamos a poder separar en dos cosas. ¿En qué lo vamos a poder separar? Lo vamos a poder separar en una suma de cuadrados de los tratamientos, que acá nosotros vamos a comparar las medias de cada grupo contra la media total. Aquí la media de cada grupo J contra la media general. Y luego vamos a comparar a cada individuo contra la media de cada grupo, ¿sí? Entonces, vamos a poder separar esa gran suma de cuadrados que va a ser la distancia que existe entre cada individuo con la media general. Eso lo vamos a poder comparar, eso va a ser igual a la suma de cuadrados tomando en cuenta las medias de cada tratamiento o de cada categoría, es decir, el promedio. Yo voy a comparar el promedio de minutos que se concentran los que toman café con leche contra el total de minutos que tiene todo el grupo, ¿sí? Y luego, lo que nosotros llamamos la suma de cuadrados del error o residual, es comparar cada individuo con respecto a la media de su grupo, ¿no? Entonces, ¿qué voy a querer yo? Y un poquito ya se los había explicado, es que yo voy a querer que lo que explican mi factor sea más grande que lo que no explica. Y entonces, muchas veces esto lo van a conocer también como la varianza explicada entre, ¿sí? Entre los grupos y dentro de los grupos, ¿sí? Esto lo van a conocer así. La residual es la de dentro de los grupos y la de los tratamientos o del factor es entre los grupos. Esa es otra manera de conocer este tipo de suma de cuadrados. Entonces, igual cuando nosotros vamos a tener, porque ustedes dicen, bueno, esto como que solo estoy sacando distancias entre medias y elevándolas al cuadrado, pero a mí me prometieron un análisis de varianza y no veo mis varianzas, ¿no? Bueno, para sacar nuestras varianzas vamos a necesitar grados de libertad, ¿sí? Cuando nosotros trabajábamos con la varianza total, nosotros dividíamos entre n-1, ¿sí? Y nosotros vamos a tener los grados de libertad del tratamiento, que va a ser K, el número de categorías, -1, y luego los grados de libertad del error, que van a ser N menos K, ¿sí? Si ustedes ven, esto también suma esto. Porque esto restando se suma. Y entonces vamos a poder hacer esta tabla. Esta es la famosa tabla NOVA. No la vamos a calcular a mano, en otras ocasiones sí lo he hecho, es un poquito tardado, no es complicado, solo está la chula. Y esto es lo que nos va a arrojar nuestro paquete estadístico. Esto justo es lo que nos va a mostrar. Ay. Y ¿qué es esta tabla NOVA? A ver, aquí tenemos entonces, y así va a venir. Nos dice
que aquí está la fuente de nuestra varianza, que puede ser, bueno, ya la que tenemos total, que ya sabemos que es esa distancia. Luego tenemos el error, que nosotros sabemos que es lo que está adentro de los grupos. Lo de los tratamientos, que es dentro de los grupos. Vamos a tener sus grados de libertad. Y vamos a tener esa suma de cuadrados, ¿sí? Esa suma de las distancias al cuadrado entre las medias. Y lo que vamos a hacer para obtener nuestras varianzas, o lo que se llama los cuadrados medios, si ustedes lo ponen, Mendenhall lo deja en inglés, por eso se los dejé en inglés, pero esa MS, no crean que es Mara Salvatrucha, es mean squares. Perdón, ese fue un chiste muy salvadoreño. Mean squares. Esa MS es mean squares. Entonces lo que vamos a hacer es simplemente hacer este cociente. Vamos a, dentro de cada grupo con la media global, la vamos a dividir entre K menos 1. Esas distancias que existen dentro de los grupos, cada uno con respecto a la media, la vamos a dividir entre N menos K, ¿sí? Y entonces esto sí ya tiene, estos de acá, los cuadrados medios ya tienen muchísimo más cara de varianza, ¿no? Porque estamos dividiendo una distancia entre el número de observaciones, ¿sí? Menos 1 o menos K, en este caso. Entonces, esto ya parece mucho más una varianza. Entonces, si yo estoy comparando varianzas, voy a utilizar mi prueba F, ¿no? Y lo que les he venido diciendo a lo largo de esta pequeña explicación es que yo quiero que esta varianza, cuando yo la descomponga, que la varianza que me da los tratamientos, que son esas distancias elevadas al cuadrado, y divididas entre el número de categorías, eso sea más grande dentro de los tratamientos que dentro de los individuos, para que yo sepa que realmente lo que me está generando mis grupos está causando un efecto en mi variable dependiente, ¿sí? Entonces yo voy a querer acá que el numerador sea más grande que el denominador, ¿no? Entonces, voy a hacer mi estadístico F, que es mi cociente de varianzas, porque estoy comparando mis varianzas, y lo que voy a querer es que esto sea mayor a 1. ¿Sí? Entonces, eso es lo que nosotros, y bueno, y todo esto cálculo, nosotros no nos vamos a poner a sacar ahí todas estas sumas de cuadrados, que deberíamos, porque hacer ese ejercicio es sumamente interesante, pero pues las condiciones ahorita no se dan. Normalmente cuando hacemos esto lo dividimos tareas en el grupo y podemos ir viendo y reconstruyendo todo un ejercicio a mano. Hoy no lo vamos a hacer. Y entonces vamos a tener un estadístico F que me va a ver si este cociente, si esta varianza de los tratamientos es mayor que la varianza residual. Yo quiero que eso sea mayor a 1. Voy a querer que mi numerador sea mayor que mi denominador y por eso hago una prueba F. Entonces, eso me va a dar a mí también un p-value, ¿no? Y eso significa que, pero ¿cómo voy a escribir mi hipótesis? La vamos a poder escribir de dos formas. La vamos a escribir siempre en términos de varianzas, pensando que es la varianza explicada por mi factor sobre la varianza no explicada por mi factor. Pero, como nosotros ya explicamos, esto también puede ser visto como una extensión de las pruebas de hipótesis de igualdad de medias, pero ya no con dos grupos, sino con varios grupos. Entonces yo voy a poder escribir que mi hipótesis nula es de esta forma, ¿no? ¿Sí? Esta es mi hipótesis nula. Que la media de cada uno de los grupos es igual. ¿Cuándo no se cumple? Cuando al menos una es diferente, ¿sí? Si ya alguna es diferente, pues esta igualdad ya no se mantiene, ¿no? Entonces, por ejemplo, acá en el dibujito, si ustedes ven, estoy haciendo inferencia sobre mis mu's y tengo mis X barras, ¿no? Que me dan información sobre esa. Entonces, como nosotros ¿por qué es tan importante entonces nuestro supuesto de la varianza común?
como yo he supuesto que la varianza es común para cada una de las categorías, entonces esa varianza residual es una estimación de esa varianza que nosotros tenemos, solamente ponderada por las medias. Si eso es cierto, entonces la variación de las medias de la muestra van a estar dadas por la media de los tratamientos y puede ser una estimación imparcial de esa varianza. Y entonces, si la hipótesis nula es falsa y las medias poblacionales son diferentes, entonces sí vamos a tener que ese valor de la varianza de los tratamientos es muy grande y por eso vamos a utilizar la F. Pero entonces, básicamente lo que puede ser es que ustedes van a escribir su hipótesis nula de este tipo. La hipótesis alternativa es que al menos una es diferente, ¿no? O si no, ustedes pueden escribirlo así, ¿no? Que mi media de los tratamientos entre la media residual es mayor a 1. Es una del lado derecho, ¿sí? Una hipótesis del lado derecho. Ahí está. Voy a lanzar mi votación para saber si esto, antes de irnos a nuestro programito, si quedó claro. Si no me dicen, y sin pena, vuelvo a repetir varios elementos. Ahí tengo, parece que todos entendieron. Me voy a ir un poquito hacia atrás a Hoy queda manchado, miren, en este nuevo, ¿cómo borro? Hoy tengo que borrar así. Yo tengo una duda. Sí. En SST y SSE, o sea, la media de grupo se divide entre la media general y la media de cada individuo se divide entre la media de cada grupo y cada uno que sale, o sea, se suma. Sí, miren, le voy a poner, espérense, descartar. Le voy a poner en pantalla también, Mendenhall tiene como un resumen súper bueno, que me gusta mucho, de todas esas fórmulas y de todo ese proceso. Ahí está. Entonces estamos en el capítulo... Algo me dio alergia. En el análisis de varianza de un solo experimento, miren, aquí está, para que vean las fórmulas. Entonces, lo que tenemos acá es esta, de acá. Y entonces, el total, él le llama CM, que es como la gran media, ¿no? La suma de cuadrados, la CM es si ustedes suman todos sus valores y lo dividen entre n, esta es la gran media, ¿no? Es esta de acá. Entonces, ese es el total de cuadrados. Para sacar el total de todas las observaciones de cada una de las muestras, el total de los tratamientos, ustedes sacan la media de cada una y lo divide, le restan esta, ¿sí? O sea que van y hacen todas las observaciones de cada una de las muestras, las suman y las dividen entre esto.
y luego suman, o sea, tienen que sumar cada uno y lo dividen entre esto, ¿no? Y luego, la de las observaciones, la de los residuos, también ustedes lo pueden sacar completamente residual, ¿no? Que es equivalente a eso, ¿no? Que es restar a esto. Esta es una manera de sacarlo, ¿no? Esta es una manera, se dice que es la manera corta, ¿no? Porque ya si sacan uno, tienen el otro. Por eso también se le llama residual, porque lo que no está explicado por los tratamientos, asumimos que es la que está dentro de los individuos. Pero, como les digo, no lo vamos a hacer. Aquí hay un ejercicio muy, muy bueno que ustedes lo leen, ven que mi ejemplo no es tan original, porque ellos es con comidas, ¿no? Y yo se los dije con cafés. Intervalos de atención y bueno, y normalmente lo hacíamos en clase y yo decía, bueno, era desayuno de campeones, ¿no? Y siempre hacía un chiste sobre el libro, sobre la novela de Kurt Vonnegut que nadie entendía. Bueno, son como remembranzas de otra época. Entonces, esa es una manera en que ustedes lo pueden sacar. Este es como un primer paso para luego ver en regresión, análisis de regresión simple, ¿no? Y aquí es importante también que vean cómo todo lo que hemos aprendido a lo largo del semestre aquí también se va aterrizando, porque primero lo de las pruebas de hipótesis, como dijo la profesora, que nosotros vamos a estimar modelos que van a tener ciertos supuestos y esos supuestos nosotros los vamos a probar con diferentes pruebas de hipótesis. Y también la otra que iba a decir, es que, ojo, aquí tenemos, como dijo la profe, y tienen que tener esto también muy, muy en claro, que tenemos una variable dependiente que ya estamos explicando y que necesariamente es, o sea, ahorita para el ejemplo, necesariamente es cuantitativa, ¿no? Para que luego no se confundan en sus trabajos profesora, quiero explicar no sé qué. Primero también un primer paso es decir, bueno, ¿qué tipo de variables estamos trabajando? Aquí estamos trabajando una variable dependiente cuantitativa y una independiente, digamos que es categórica, que es el tipo de café que estamos tomando, ¿no? Entonces, para que se queden también con eso en la mente a la hora de luego ustedes escoger sus variables para sus trabajos. Así es. Ustedes van a tener, por ejemplo, pocas variables categóricas, pero ustedes podrían sacar, por ejemplo, grupos entre sus estados y ver cómo una variable se está comportando a lo largo de esos grupos de estados, ¿no? Que a lo mejor pueden ser regiones, que a lo mejor pueden ser, no sé, estados que le van a algún partido, que tienen gobernadores de cierto partido. O sea, nosotros les vamos a dar la base de datos, pero ustedes pueden también generar otras bases. Pueden incluir más información sobre los 32 estados. Creo que además es un número bastante manejable para, si ustedes tienen más información, simplemente pegarla en el Excelito y ya luego importar, ¿no? Igual nosotros vamos a tener una sesión donde ustedes importen sus datos, porque como todos vamos a usar la misma base, pues sí vamos a hacer, no crean que no vamos a hacer cosas juntos, ¿no? Vamos a trabajar en grupo, pero la primera sesión vamos a importar la base y vamos a hacer un scatterplot juntos. Ahí está. No sé si alguien más tiene alguna duda. Entonces, lo que estamos haciendo al final con la tablita de ANOVA, que esta es igualita a la que yo les puse acá. Si ven, pues Mendenhall también deja como las mismas, o sea, las abreviaturas las dejan en inglés. Mean squares, si pone degrees of freedom,
no lo traduce el señor Mendenhall. Moore sí traduce algunas cosas, pero pues somos bien así, bien Spanglish en estadística. No sé si con eso te quedó más claro de cómo se calcularía. Sí, gracias. Y aquí se ve como complicado porque está la T y hay como muchas letras y subíndices, pero en realidad no está tan complicado, ¿no? CM es una suma de los promedios de la gran media general, que digamos aquí se saca de esa manera, ¿no? Y se saca al cuadrado y así, ¿no? Van haciendo esto. Ahí está. Perfecto. Vamos a tomarnos un pequeño descanso de 10 minutos. Nos vemos a las 6:03 para que pues ahí revisen sus anotaciones, se distraigan un poquito, pero vayan abriendo su R, ¿no? Vayan abriendo su R para que ya hagamos la práctica, ¿sí? Vamos a trabajar en nuestro RStudio. Y volvemos a las 6:03 para empezar ya la parte práctica de de la ANOVA. ¿Cómo la vamos a ver en R? Es importante entonces que ustedes recuerden que la hipótesis vamos a tenerla que es una prueba global donde todas las medias son iguales, ¿no? Con respecto a una hipótesis alternativa de que al menos uno, ¿sí? ¿Sí? O sea que aunque al menos el café expreso sí haga, esa es. Entonces, bueno, ya les moví otro minuto. Ya ahorita volvemos. Vayan preparando su parte de R y nos vemos a las 6:04. Bueno, vamos a retomar. Por ahí me dicen que hablé muy rápido. Cuando pase eso, díganmelo en el momento. Porque luego la costeñez sale así como muy, somos de costa, hablamos más rápido. Y además cuando estoy explicando cosas que me gustan más. Entonces, voy a hablar más lento. Además me tomé un expreso antes de la clase. Creo que poniendo a prueba mi propio ejemplo, me emocioné. Bueno, vamos a retomar nuestra parte ya práctica. O sea, no vamos a hacer los cálculos a mano. Incluso si ustedes, en Mendenhall si hay ejemplos de cálculos, utiliza como las fórmulas más simples. Por ejemplo, a veces la varianza se puede calcular de varias maneras, ¿no? Entonces, utiliza como la versión más simple con menos pasos para hacerlo a mano. Moore dice, no, miren, aquí está Minitab, incluso pone el F, no pone ninguna fórmula, sino que solo dice lo que es la muestra entre así como yo se los expliqué. Entonces, ustedes ahí deciden. ¿Por qué me gusta tanto Moore? Porque creo que se concentra mucho en que entendamos los procesos más que y trata de usar las fórmulas lo menos posible. Entonces, pueden leer el apartado de Moore sobre la prueba F, ¿no? Y lo que van a ver es que en realidad, al igual como lo vamos a hacer nosotros, él retoma los resultados de un paquete que se llama Minitab, que antes era muy utilizado y ya no tanto, y nosotros lo vamos a hacer en R, ¿no? Ahorita. Entonces, déjenme y les comparto la pantalla de mi navegador. Esta acá se los puse, es la práctica 4, que es la que vamos a trabajar. Ustedes entren, por favor, a su espacio y vamos a entrar a nuestro proyecto. Vamos a instalar algunos paquetes que puedan llevar un poquito de tiempo. Entonces, vamos a empezar con eso. Todo va a depender también de su
un poquito de su conexión, un poquito de otras cosas. Entonces, ahí ya se está incorporando mi espacio. Está un poco más lento. Yo aquí estoy utilizando el Google Chrome. Yo les recomiendo no usar el Google Chrome, pero pues ni modo. Aquí estoy yo con el Google Chrome. Es mucho más rápido en cualquier otro navegador. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a ver, en paquetería, aquí yo les pongo los paquetes que vamos a instalar. Aquí esto está comentado, lo vamos a descomentar para comentarlo, para instalarlo. Esto lo vamos a utilizar sobre todo cuando ya veamos regresión lineal. Vamos a abrir un nuevo, si ustedes quieren, cierren todo. Es una buena práctica. Entonces, voy a cerrar el script que tenía, voy a abrir un nuevo script. Este script de acá, lo voy a poner acá, esta es mi cuarta práctica, ¿no? Porque estamos en nuestra cuarta práctica. La guardan. Ponen nombre que ustedes quieren. Acuérdense, acá, un nuevo script, les va a aparecer esto. Ustedes quieren limpiar por aquí también. Y vamos a instalar, ay, lo copié donde no era. Y cuando lo copian, como tiene el símbolo de gato, está comentado, ¿no? Y este paquete no se instala también con Pacman, entonces lo vamos a instalar así como a mano y lo vamos a cargar. Entonces vamos a hacer esto y luego vamos a utilizar nuestra librería Pacman que nosotros instalamos en la práctica pasada, no sé si se recuerdan. Esto se puede tardar un poquito, como les decía, porque está instalando. Acuérdense que esto es como que si ustedes tienen una pequeña maquinita que tiene cierto nivel de RAM, no tan grande, y que es un Linux. Entonces, les va a aparecer ahí rojo, eso no es nada malo, sino que simplemente nos está diciendo que está instalando cosas. Acuérdense que R, al ser software libre, pues tiene mucho aprecio por el usuario y lo considera mucho y le cuenta todo, ¿no? Es bien chismosito. Entonces ahí ese rojito simplemente quiere decir que está instalando cosas, no significa que es un error. Acuérdense que la instalación solo se hace una vez, ¿sí? Ahí está, miren cómo va aumentando ahí mi RAM. Esto se puede tardar un ratillo. Hay que ser pacientes y va a depender de su computadora. De su internet. Ahí va, con paciencia. Ahí está. Y ya. Y luego vamos a hacer esta parte de acá. Créanme que en esto nos vamos a tardar un ratito, pero es una inversión para las siguientes sesiones.
Entonces, si se acuerdan, ¿qué hacía este código de acá? Acá instala Pacman si se requiere, nosotros ya lo tenemos instalado, entonces solo lo va a cargar. Y este va a cargar todos estos paquetes que hasta acá nosotros ya teníamos instalados, que los instalamos en la sesión pasada, y vamos a instalar estos de acá. Este es un paquete que nos va a ayudar para algunas estimaciones. Este nos va a servir para la evaluación de supuestos, para la regresión lineal, esta para la tablita, y esto es uno para ggplot. Esto también se va a tardar un ratito, entonces córranlo. Voy a lanzar mi votación para saber cuándo ya todos hayan terminado de sí y no, y me ponen sí cuando ya todos hayan instalado todo y ya estemos listos para empezar con la práctica de verdad, ¿no? No con la parte de los paquetes y así, ¿no? No es de si entendieron, es si ya están listos, ¿sí? Ahí estamos, yo ya estoy, hay 3 que dicen que ya están, y vamos a esperar un ratito, entonces tienen que correr todo esto, por cualquier cosa lo pongo en los chats para que sepan qué es lo que tienen que correr. Y lo voy a poner en el chat acá también, aunque tengan cuidado siempre cuando copian del chat de Zoom para el R, como que se desconfigura un poco y los espacios quedan un poco extraños, entonces a veces puede tener problemas con eso. Ahí ya vamos 10 de 16. 11 de 16. Muy bien. Ahí estábamos 12 de 16, nos quedan 4 personas. Recuerden que si tienen algún problema, que nos pueden mandar una fotito al WhatsApp
o mandarla por aquí por el chat, o pues nos dicen qué error les da o si algo aparece como raro, entonces nos pueden comentar. Ahí está, me faltan 2 personas. A ver, ya dice todos que ya están. Moni, ¿todo bien ya? No. Tenés borrados Me tus sigue otros saliendo. proyectos. Sí. Tus proyectos O sea, viejos. no tengo mi R limpio. Lo Pero que tenés hice otros ahorita. proyectos en tu cuenta. Ah, no, estoy trabajando con el R de escritorio. ¿Qué versión de R tenés? En la 4.0.2. Pero estoy leyendo que dice que no sé si es como un conflicto con Tibul y que yo lo tengo instalado o no sé. Lo otro que se puede hacer, recuerden, es que pueden instalar siempre también como a manita, de esta manera. O sea, ustedes se van aquí a Packages y entonces le doy, no sé por qué, a veces así funciona mejor, entonces si te da problema ese, escribirlo acá, instalarlo así, como a manita. Igual ese de SJPlot ahorita no lo vamos a utilizar. Bien. Entonces, si ustedes verifiquen que tienen cargada la base de LeCovid-19, del LeCovid del 0420, si no tienen ese objeto, pues lo pueden cargar de esta manera, ¿no? Eso es así, ¿no? Recuerden que si les da también algún error, siempre pueden hacerle un restart aquí, que es como que si estuvieran... Acuérdense que cada proyectito que tienen aquí en RStudio es como una maquinita, entonces a veces, pues, está de más reiniciarla o salirse y volver a entrar del proyecto. Eso es algo que puede ayudar para si hay algún problema. Si no tienen, verifiquen que lo tienen cargado. Si no lo tienen, lo pueden cargar de esta manera, que recuerden que es como poner este código, esta liga en importar dataset desde Stata. Si ustedes se acuerdan, esto lo hicimos hace mucho tiempo, ¿no? Darle aquí un update e importar, ¿no? Esto es igual, ¿no? Entonces, si no la tienen, pues lo pueden instalar, pueden importar la base de datos de esa manera. Entonces, vamos a hacer un análisis de varianza. Aquí me equivoqué porque dije que era para ver el efecto de un factor sobre una variable cualitativa y era cuantitativa. Ahí se me fue es cuantitativa. Ya la voy a arreglar y lo voy a actualizar más noche. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a revisar si la posición en el trabajo tiene un efecto en las horas trabajadas para las personas en abril en México. Vamos a, por ejemplo, revisar de nuevo en nuestra
en nuestra base de datos, en la documentación de nuestra base de datos, que es esta encuesta telefónica sobre COVID y mercado laboral, en microdatos, hoy ya tenemos el 30, publicaron las de mayo a julio, el 30 de diciembre. Nos vamos a ir a este PDF para que ustedes vean con qué variables vamos a utilizar. Vamos a seguir utilizando nuestra variable de horas ocupadas, que era la P10-1. Voy a hacer esto un poquito más grandecito para que se vea en la pantalla. Tenemos la P10-1, que son las horas trabajadas en la semana anterior a la encuesta, que nos dice que va de 1 a 99. Y vamos a trabajar con otra que se llama post-ocu, que va a ser nuestra variable de factor. Esa es una variable de posición en el trabajo o situación en el trabajo, donde vamos a trabajar con esta. Los trabajadores subordinados va a tener valores de 1, 2 y 3, donde 1 son los trabajadores subordinados que remunerados, que ustedes van a decir, ¿y esos quiénes son? Son los que normalmente nosotros llamamos asalariados. Y luego vamos a poner a los trabajadores independientes, que piensen que son como los cuenta propia, ¿no? Y los trabajadores sin pago, ¿no? Obviamente, pues, por ejemplo, hacer home office va a ser mucho más fácil para los asalariados que para los cuenta propia, ¿no? Entonces, vamos a ver si esto tiene un efecto o no. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Primero, para poder verificar los supuestos, vamos a hacer un pequeño grafiquito donde, donde vamos a hacer nuestro gráfico de densidad, ¿no? Esto para los que tuvieron la estadística 2 con nosotros, probablemente se recuerden un poquito de estos gráficos, ¿no? Y vamos a hacerlo ahorita sin guardarlo para que ustedes vean. Entonces, lo primero que vamos a hacer es que gráficamente vamos a ver si esto tiene esas formas de montañitas, ¿no? Y si tienen esas montañitas, alturas similares, en tamaños similares, ¿no? Entonces, primero vamos a hacer el grafiquito, ¿no? Si ustedes se acuerdan, acá lo que he hecho es como combinar un poquito de filtro, diciendo de que sean distintos de 0, algunas, la variable P10, pero esto es simplemente para que ustedes vean, hemos estado haciendo los filtros bien sencillos, diciendo que cumplan una condición, pero que ustedes vean que también pueden poner una segunda condición igual. Entonces, este es un filtro de casos. Y aquí ahorita le voy a quitar esto que dice log. Se lo voy a pegar ahorita acá para que ustedes lo vean. Ah, lo estoy pegando en el chat que no es. Así, sin el log. ¿Y qué estoy haciendo acá? Si ustedes se recuerdan, el ggplot funciona de tal manera que nosotros tenemos primero un lienzo. Por eso es que al objeto le puse lienzo. Un lienzo bivariado. Entonces, lo que yo tengo, voy a tener una variable X que me va a dar la escala que va a ir en las X, ¿no? Lo que yo voy a hacer es que la segunda escala que yo tengo, la segunda variable, no la voy a poner en las Y, sino que la voy a poner como relleno, ¿sí? Entonces, aquí pongo mi variable X. Aquí pongo lo que va a ser el rellenito, ¿no? O sea, ¿cómo voy a rellenar mi gráfico? Aquí el color son las líneas, y entonces como yo quiero que las líneas sean del mismo color del rellenito, lo pongo igual. Y acá el alfa es la transparencia o opacidad. Si este valor yo le pongo 1 es completamente opaco, si le pongo 0 es completamente transparente. Y si ustedes ven, para que esa variable que está como 1, 2 y 3, me la lea como factor, le pongo as factor, ¿sí? Le pongo, mira, esta es una variable de factor, ¿sí? Entonces, si yo corro esto, me va a decir, hizo todo eso y no le dio ni un gráfico. No, pues qué útil, profe. No, me dio el lienzo y yo aquí ya voy a agregar una geometría
donde yo pueda hacer el dibujito, ¿no? Entonces, voy a guardar esto como un objeto que le puse lienzo-b por variado. Lo puedo guardar en un objeto de tal manera que yo le pongo lienzo-b. Una vez que ya está guardado, verifico que está guardado mi liencito. Y no estaba guardado. Aquí está. Ustedes ven, este es un objeto de tipo ggplot que es grande, ¿sí? Es grande este objeto de ggplot. Y le digo, sobre ese lienzo, dibújame una geometría que se llama density, que me dibuja estos gráficos como suavizados de la función de densidad de mi variable. Y hoy sí vamos a ver cómo queda. Y entonces, no, bueno, pues esas montañitas, nada que ver, ¿no? Se ven muy feitas, ¿no? No tienen como, ustedes ven, pero sí podemos ver algunas cosas, ¿no? Por ejemplo, cómo los asalariados sí trabajaron algo más cercano a las 50 horas, ustedes ven acá, pero los cuenta propia y los que no son remunerados porque probablemente o son becarios o bien la gran mayoría están en negocios familiares informales y no les pagan directamente, entonces están acá, el verdecito y el celestito, ¿no? Entonces ustedes ven, trabajaron un poquito, ¿no? Menos de 25 horas. A veces, y porque esto estaba con el logaritmo acá, a veces hacemos esta transformación con logaritmo. Vamos a hablar más de esta transformación de logaritmo porque muchas veces nuestras variables no son normales. Bueno, muchas veces es casi todas las veces, ¿no? Es muy raro encontrar variables que se comportan como una normal. Y a veces las vamos a tener que transformar para ver si mejora un poquito cómo se ven, y una buena transformación es sacarle el logaritmo. Y si ustedes se acuerdan, hemos estado oyendo hoy más que nunca de la escala logarítmica con todo esto de los casos de COVID y que es la escala logarítmica y que no sé qué, y una gran discusión. Y es que la escala logarítmica nos ayuda mucho a ver cómo en términos de tasas de crecimiento. Pero eso vamos a hablar más cuando veamos los modelos de distribución lineal. Entonces, voy a correrlo de manera logarítmica. Ustedes ven, no fue necesario que yo hiciera una nueva variable. Entonces, esto es bien útil en R porque ustedes pueden empezar a jugar acá con transformaciones sin que ustedes hagan nuevas variables en su objeto de la base de datos. Y bueno, tampoco sacándole el logaritmo esto mejoró. O sea que en realidad, nosotros no cumplimos con los supuestos de nuestro modelo y no deberíamos de aplicar. Tan, tan, tan. Y así se acaba la estadística, muchachos. Bueno, ya se acabó, no podemos hacer nada. No. Ya vamos a ver en la próxima clase cómo corregimos eso, pero sepan que esto pasa muchísimo en ciencias sociales y por eso ustedes tendrían que ver todavía más estadística, porque nos vamos a enfrentar siempre a cosas donde los modelos más simples, más fáciles de entender, más fáciles de aplicar, tienen más supuestos, ¿sí? Entre más simple sea el modelo, va a tener más supuestos, ¿no? Y esto nos coarta para nosotros poder analizar la realidad social que es tan compleja, ¿no? Entonces, vamos a necesitar modelos más complejos todavía para acercarnos a esa realidad social, porque, pues, pocas cosas se comportan como una distribución normal. Entonces, para fines didácticos, vamos a seguir con el ejercicio, ¿no? Para que ustedes vean cómo se utiliza y cómo vemos, cómo vamos a llegar a esa tablita que vimos hace unos minutos, ¿sí? Nosotros vamos a utilizar este comando de acá, que se llama AOV, Analysis of Variance, se llama el comando, es un comando de base que no tenemos que instalar nada, y lo vamos a correr de esta manera, ¿no? Entonces, acá vamos a guardar en un objeto, porque va a ser muy útil que guardemos nuestros resultados de la ANOVA en un objeto, porque después le vamos a pedir más cosas con él.
Y entonces es, como ya habíamos dicho cuando hicimos nuestras pruebas F y todo eso, que era muy útil guardar nuestras estimaciones en un objeto. ¿Y aquí qué estoy haciendo? Pues le digo, empieza en tu base de datos, en tu objeto donde está la base de datos. Empieza ahí. Y ahí empieza el pipe. ¿Qué hace primero? Va a sacar un pequeño filtro, ¿no? Eso es simplemente para que ustedes ejemplificarles qué pasa si ustedes no se quieren quedar con toda la base de datos, sino que solo, en este caso, nosotros no queremos trabajar únicamente con los trabajadores. Recuerden que en esta encuesta se entrevistó a personas de 18 años o más y muchas personas no trabajan. Entonces, vamos a quitarlas de nuestro análisis a esas personas que no trabajan. Y luego vamos a incluir este que es with para que nos funcione con nuestros pipes. ¿Sí? Este primero es with. Y este, digamos, es el la mera forma en que nosotros vamos a ver, alguien nos puso que no le da que le aparece un error porque no encuentra la función de pipe. Tienes que correr esta parte de acá, de nuevo, quizás reiniciaste y lo que no tienes es instalado dplyr. Si esto se tarda mucho, lo que puedes hacer es simplemente, si ya tienes instalado dplyr, no sé, porque no se le ve el nombre en el chat, creo que es como circunflejo G, puedes hacer escribir lo que voy a poner en el chat ahorita, library dplyr, porque el pipe es de dplyr. Entonces, no lo puedes utilizar porque te hace falta una librería que, acuérdense que R es Aragancito y solo va a utilizar los paquetes que yo le digo que utiliza. Todos los demás los tiene guardados y si no, no los saca de su cajoncito. Entonces le tenemos que decir, R saca el paquete dplyr. Y este acá es mi comando out. Y aquí pongo mi variable. ¿Cuál es el formato? Voy a poner variable cuantitativa independiente con mi colorcito y la variable cualitativa que es nuestra variable independiente. Para asegurarnos que la va a leer como factor, le ponemos as-factor, que esto también es de entonces el compañero o la compañera que nos puso esto, ya logró solucionar su problema. Gabriela. Es porque no tienes cargado todo. Tampoco, porque para eso necesitas ggplot. Entonces, no has cargado todos tus paquetes, tienes que correr esta parte de acá. Vamos a esperar un poquito a Gabriela para ver ya este resultado. Mi variable cuantitativa, pongo mi variable de factor. Esto yo le estoy poniendo as factor porque ustedes vieron esta variable estaba como 1, 2 y 3 y la puede leer como número y darme un error. Si su variable no está como 1, 2 y 3, no es necesario que ustedes pongan esta parte de as factor. Lo que hace esta función que se llama as factor.
Ana, creo que no te escuchamos bien porque está el micrófono con la chamarra. Ah, bueno. Pero no me voy a quitar la chamarra porque tengo frío. Perdón. Entonces vamos a poner esto de as factor. No sé, Gabriela, si ya se te solucionó el problema. Se volvió a instalar. Si quieren, sigan y ya me pongo al corriente. Gracias. Bueno, ¿de qué? Entonces vamos a correr esto para tener en nuestro objeto nuestro resultado. Y en lugar de decirle que lo imprima, vamos a poner summary y el nombre de ese objeto. Y entonces, amigos y amigas, tenemos nuestra tabla ANOVA. Así de fácil, así de simple. Nos tardamos más en el gráfico. Muchas veces nos tardamos mucho más en verificar los supuestos. Es muy normal que nos tardemos mucho más en verificar los supuestos que en ajustar el modelo, ¿sí? Y bueno, aunque aquí lo que vemos entonces es que tenemos nuestra tablita, así como la vimos, aquí están los grados de libertad, aquí está la suma de cuadrados, aquí están los mean squares, ¿no? Los cuadrados malvados, el F value y el R, pues, en lugar de solo darnos el estadístico F, nos da ya el bonito p-value. Entonces, ustedes se imaginan que si yo tengo este p-value, ¿no? Les voy a preguntar si se rechaza o no se rechaza la hipótesis nula, porque a mí eso me dan ganas de preguntar. Cada vez que veo un p-value y que lo hago con ustedes, pues siempre les hago la votación, ¿no? Con ese p-value se rechaza o no se rechaza la hipótesis nula. Tengan cuidado con, vean, este valor es un valor de qué tipo. Esto es negativo. ¿Qué? Entonces, ahí está el p-value. Tenemos esta tabla, y ahorita vamos a ver. ¿De dónde salen estos valores? ¿Y qué significan esos asteriscos? En los últimos 5 minutitos que nos quedan, vamos a revisar eso. Ahí está. Quedó en empate. Qué tremendo. Pero si ustedes se fijan, esta es la cuestión, es una notación científica que nos dice que es antes de este 1 hay 15 ceros, o sea que este es un 0, 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 1, 41. Le puse un 1 de más. Ahí está. ¿Sí? Ese es este valor, ¿no? Entonces es un valor muy, muy chiquito, ¿no? Por lo tanto, se rechaza la hipótesis nula. Los que dijeron que se rechazaba la hipótesis nula están en lo correcto. Entonces, a los que no se rechazan, repasen de nuevo esto de la notación científica, que es como R, que a veces pone cuando los valores son muy chiquitos, ¿no? Este es, si ustedes ven, aquí hay 1, aquí hay 5, 5, y ahí, el otro es este, ¿no? Entonces, recuerden que este valor es muy, muy chiquito. Entonces, por eso se rechaza la hipótesis nula. ¿De dónde sale? Entonces, vamos a ver. Acá, digamos que lo que nos hace falta de la tablita que habíamos visto era como el total de la suma de cuadrados, ¿no? Acá tenemos los grados de libertad. Vean que nosotros teníamos 3 categorías acá y por tanto los grados de libertad es 2 menos 1, ¿no?
tenemos 2.462 observaciones válidas y tenemos ya esta suma de cuadrados que R nos hizo el favor de hacer. Si nosotros queremos ver estos valores medios, podemos ver que es esta, por ejemplo, si yo pongo 25.993 entre 2, me dan estos 12.996. Igual, estos de aquí abajo es los valores que es el valor que me da de 921.718 entre 2.459. De ahí sale este 375. Que es mi cociente, que me compara estas varianzas o estos valores cuadráticos medios, es justo el cociente entre 12.996. Voy a copiar aquí. Estoy utilizando mi R como calculadora, si ustedes ven. Entre 375, y eso me dio mi valor de 34. O sea, lo que me quiere decir acá es que este numerador es 34.67 veces el denominador. O sea, es bastante más grande que mi residuo, ¿no? Y eso está, acuérdense que yo estoy viendo, mi hipótesis es de que este valor sea mayor que 1, ¿no? Y entonces, pues este valor pues es 34, o sea, es 34 veces 1, es bastante grande. Entonces, valores muy grandes de F van a estar asociados a valores estadísticamente significativos. Si ustedes ven, y esto va a pasar mucho de hoy en adelante, en lo que nosotros ponemos, ponemos modelos en nuestro, para ajustar nuestros modelos, vamos a ver que en los resultados van a aparecer asteriscos, ¿sí? ¿Qué significan los asteriscos? Esto es una manera muy usual de presentar la información en los modelos. Lo que hacen los asteriscos es que me permiten a mí comparar contra diferentes niveles de significancia alfa, ¿sí? Entonces aquí, normalmente, esta es como la notación más común, donde yo voy a tener 3 asteriscos, 2 asteriscos, un asterisco y aquí un puntito. Si mis valores son menores a 0.01, como es en este caso, me le puso 3 asteriscos. Si son menores a 0.01, pero no son menores a 0.001, me le va a poner 2 asteriscos. O sea que son menos significativos. Si son menores a 0.05, va a poner un solo asterisco, pero si son mayores a 0.01. Y ahí van a ser estos menos significativos que los otros. Va a poner un puntito cuando está ahí en el punto 10, que ya dijimos que no es algo que podemos decir que es estadísticamente significativo, y no nos pone nada cuando ya es mayor a 0.10, ¿sí? Entonces, estos 3 asteriscos me están diciendo que esto es significativo, es bien significativo porque mi p-value es menor a 0.01, ¿sí? Entonces, esta es mi tablita nova, que yo no debería haber hecho porque no cumplo con mis supuestos, pero ya vamos a ver. Vamos a escribir entonces, para terminar, nuestras hipótesis. ¿Qué es esto lo que nosotros estamos rechazando? En este caso, mi hipótesis nula, yo estoy diciendo que mi mu de la categoría 1, que eran los asalariados, es igual a la mu 2, mu 2 de mi categoría de los independientes, igual a la mu 3 de la media de la población para el grupo de los trabajadores sin pago. Esa es mi hipótesis nula. Mi hipótesis alternativa es que al menos una es diferente. ¿Sí? O si bien, si ustedes lo quieren escribir como, ustedes pueden poner como lo pone Moore, que la variación entre las medias muestrales es igual a la variación
de los individuos en la misma muestra, es decir, la comparación de varianzas, o la hipótesis alternativa es que esto sea mayor, ¿no? ¿Sí? O ustedes también podrían, ¿de qué otras maneras podrían escribir esto? Escribirlo en términos de la varianza de mi factor, la varianza explicada por mi factor, es igual a la varianza residual. Y acá podríamos poner la varianza explicada por mi factor es mayor que mi varianza residual. Esto para que vayan pues acostumbrándose, porque esto lo vamos a usar más cuando veamos el modelo de regresión. Voy a lanzar hoy sí una votación para saber si, si comprendieron o no. Y tomémonos este par de minutos que nos quedan para resolver dudas. Dice que se puede repetir lo de los asteriscos. Claro que sí. Entonces, lo que se hace cuando nosotros estamos revisando nuestros valores, les voy a poner esto también en los chats, habidos y por haber. Cuando nosotros hacemos así el summary de la ANOVA para que me dé mi tablita ANOVA, me da estos asteriscos. Si aquí no aparece nada, significa que ese p-value es muy grande, que incluso es más grande que 0.10, ¿no? Y entonces, por tanto, no es estadísticamente significativo. Digamos que aquí estos asteriscos lo que hacen es que yo puedo ir cambiando niveles de alfa, ¿no? Acá, si me aparece un puntito, es porque es menor a 0.1, ¿sí? Si me aparece un solo asterisco, es porque es menor a 0.05. Y si me aparecen dos asteriscos, es porque es menor a 0.01, ¿no? Si me aparecen tres asteriscos, es porque es menor que 0.01. Y esto, cuando nosotros vimos el p-value, decíamos que esto significaba que eran resultados altamente significativos. Y si ustedes ven, esto tiene mucha lógica, porque este valor es sumamente pequeño, porque en realidad yo estoy queriendo que el numerador sea menor que el denominador, y en realidad el numerador es 34 veces el numerador, ¿no? El denominador, o sea, es muchísimo, muchísimo más grande que el denominador, y eso se asocia a un estadístico de prueba muy grande, y un estadístico de prueba muy grande se asocia a p-values chiquititos, ¿sí? Y como este valor era 0.00000000141, me hicieron falta 3 ceros. Ahí está. Este valor, yo le pregunto a R, este valor es menor que 0.01, me dice sí. Y por eso me le puso los 3 asteriscos, ¿sí? No sé si con eso quedó un poco más claro esta parte de los asteriscos. Los van a ver y los van a ver muchísimo si ustedes leen documentos de investigaciones. Van a ver que es una manera en que a veces quizás solo ponemos ciertas estimaciones y en lugar de poner el p-value porque nos da una columna más o lo que sea, ponemos solo los asteriscos, ¿no? Porque en realidad lo que queremos es saber si lo que estamos viendo es significativo, ¿no? Ahí está. No sé si alguien tiene alguna otra duda.
Si no, bueno, nos vamos a ver el viernes. Vamos a ver qué hacemos cuando no podemos hacer la NOVA, que es la mayor parte del tiempo, y vamos a presentar una prueba que se parece muchísimo a la NOVA. No vamos a ahondar en ella, pero se la voy a presentar, que es la Wallis, y vamos a empezar con la regresión lineal, ¿sí? Eso vamos a hacer, y yo espero que ya para el martes de la próxima semana terminemos por lo menos la regresión lineal simple y podamos empezar con sus trabajos. El viernes vamos a tener un evento que les puse por ahí, por si nos quieren acompañar, ¿no? Sobre métodos mixtos, cómo se pueden combinar los métodos mixtos, la investigación cualitativa con la investigación cuantitativa en ciencias sociales, a cargo de la doctora Edith Pacheco de el CEDUA, Colmex, ¿sí? Bueno, pues entonces, si nadie tiene ninguna duda, con esto terminamos y nos vemos el viernes. Bye. Gracias, hasta luego. Bye. Gracias, hasta luego. Gracias. Gracias, chao. Ay, le puse a compartir resultados en lugar de apagar esto.